La apertura del Parlamento, último compromiso oficial de la princesa Alejandra en la capital federal. La saluda Sir James Robertson, el gobernador general. La escena es de esplendor, al igual que la cadencia de Su Alteza Real camino hacia el trono. La reina representa al primer parlamento independiente. El doctor Nnamdi Azikiwe lee la carta de apertura de la sesión. Día 22 de septiembre, en el 9º año de nuestro reinado, firmado por la propia mano de la reina. El primer ministro, Alhaji Sir Abubakar Tafawa Balewa, dirige el discurso real a Su Alteza. En ocasión de la apertura del primer Parlamento de Nigeria. En el tiempo de la independencia se creía que el legado más grande que los británicos habían dejado a sus colonias en formación era el gobierno parlamentario. La más brillante joya de la corona inglesa ya no era la India británica, sino la democracia inglesa. Así que el paquete parlamentario fue embarcado. El señor conferencista, el pueblo, la banca delantera, la trasera, el líder de oposición, el papel blanco, todo el paquete de Westminster de exportación. Bueno, no funcionó. No dio ningún resultado. Esta casa en Lagos, Nigeria, parte de la Asamblea Nacional, ha estado en silencio. No más discusiones de las diferentes políticas. No más carcajadas estrepitosas con chistes africanos. No más votos de censura o votos de confidencia. La casa está muerta. Creo que se puede enseñar a otras personas a hablar la lengua inglesa. Se les puede enseñar a practicar el ser cristianos, pero no se les puede enseñar a cómo gobernarse a sí mismos. Eso lo deben aprender ellos solos. Los africanos, una triple herencia. Escrita y presentada por Ali Amas Rui. Hoy presentamos En busca de la estabilidad. Aquí vemos al rey Opoku-Ware de los Ashanti en Ghana. Es parte de la herencia real que data de 400 años. Mucho antes de la colonización, los africanos tenían sistemas políticos propios que funcionaban. Los Ashanti sabían que una estructura gubernamental debe tener raíces y una tradición antes de que pueda ser estable. Y la estabilidad requiere de orden social y de un sentido de comunidad entre la gente. La búsqueda de África por estas cualidades y sus problemas por la tranquilidad política son el tema de este programa. Cuando los europeos llegaron al territorio Ashanti, con sus presentes como la ginebra, encontraron una sociedad rica en tradiciones. Los rapsodas cuentan que los ancestros trajeron el gran trono de autoridad de los cielos para darle al primer rey su mando real. Esa autoridad es solo hereditaria parcialmente. Es transmitida por una mujer en la familia real llamada Reina Madre. Ella tiene un papel central en la elección del sucesor.
Los jefes Ashanti no ofician por derecho. Son escogidos después de una junta y la selección puede impugnarse. Usted escribió quejándose de esta decisión. Ahora debe contestar a nuestras preguntas. Mi queja es por desacuerdo con nuestro pueblo. Es por eso que vine a presentar mi queja. Pero la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en la elección. Señor, yo solo quería explicarle. El gobierno Ashanti debería arreglar este asunto para que podamos tener paz en nuestra villa. ¿Quiere que pongamos orden a la disputa, sí o no? Diga sí o no. Queremos unidad, por eso vinimos. ¿Quiere que lo arreglemos ahora? Cuando se llega a un consenso, todos juran lealtad al nuevo jefe a través de la reina madre de distrito, quien lo ha denominado. Señor, no tengo nada contra él. La responsabilidad colectiva es afirmada. No tengo nada en contra. No tengo nada en contra del jefe. El nuevo jefe es ratificado en su cargo y declara su lealtad a los Ashanti, su jefe supremo. Juro por el gran juramento de ser igual que mis ancestros y que día y noche estaré al servicio de sus súbditos. Pero este imperio se ha reducido a un gobierno regional en Ghana, profundamente arraigado en sus raíces, pero en el Estado moderno el poder está en otro lugar. Cuando los colonizadores europeos se fueron de África, dejaron gobiernos con bases inciertas, fundados en países muy jóvenes. Si las instrucciones políticas que heredamos no probaron su eficacia, el Occidente tuvo entonces otra razón para legarnos al ejército en pie. Los militares han sido la fuerza más poderosa en las políticas africanas desde la independencia, escoltando a sus campeones, Nimeiri, Do, Bokassa, Mobutu, Amin. Al despertar las antiguas instituciones africanas y crear ejércitos modernos, el colonialismo ha dejado al continente amenazado por dos fuerzas: el peligro de la anarquía en el sentido de un gobierno pequeño y el riesgo de la tiranía cuando hay demasiado. En su desesperación, los africanos todavía ven en los modelos extranjeros una solución a sus males constitucionales. Pero aún así, ninguno de esos experimentos importados está profundamente arraigado. Todos son destruidos fácilmente por el poder predominante en el continente, las armas. Ghana, 31 de diciembre de 1981. El capitán Jerry Rawlings da su segundo golpe de Estado. Hoy iniciamos una guerra santa. A este fin, las siguientes medidas serán tomadas. Primero, la Constitución Republicana Federal de Ghana queda abolida. Segundo, para evitar cualquier duda, se enfatizarán los siguientes artículos. A. El presidente, el vicepresidente, los ministros y los diputados serán despedidos de sus puestos. B. El Parlamento queda disuelto. C. El Concilio Estatal queda abolido. D. Todos los partidos políticos quedan proscritos. Así que es ilegal para cualquier persona o personas pertenecer u operar bajo algún partido. A través del continente ha quedado demostrado en varias ocasiones
que en un país subdesarrollado el poder a menudo reside entre los que controlan los medios de destrucción en vez de que esté en los que están a cargo de los medios de producción. Nosotros, los integrantes de las Fuerzas Armadas de Uganda, por unanimidad, hemos decidido este día tomar el poder de Obote y dárselo al general Idi Amin Dada, nuestro soldado federal. Los miembros del Concilio de Defensa y todo el pueblo de Uganda consideran que soy el conquistador del Imperio Británico. El récord de golpes de Estado en África se lee casi como el directorio de la Organización de la Unidad Africana. Más de 70 golpes de Estado en un cuarto de siglo. Solo la parte sur del Ecuador africano parece estar menos afectada. El primer golpe de Estado en África fue en Egipto en 1952. Uno de los arquitectos del golpe, Anwar Sadat, está sepultado aquí en El Cairo, cerca del lugar donde como presidente fue asesinado por sus propios soldados. Dos grandes preguntas surgieron cuando los soldados empezaron a tomar el poder. Primera, ¿transformarían los militares la política africana? La respuesta ha sido sí. La política no ha sido la misma desde entonces. Segunda, ¿transformarían los militares la economía africana? La respuesta ha sido no. Los militares como tales han hecho pocas diferencias. Así que pensarán que esto es un símbolo siniestro de la unión entre militares y política en África. Pero no olviden que igual de siniestro ha sido el divorcio entre militares y la economía, entre la defensa y el desarrollo. Además de las fallas en el desarrollo de África y de nuestra incapacidad para hallar un gobierno viable y estable, ha surgido una terrible tragedia humana. Millones son destituidos. Es imposible saber dónde termina el asilo político y dónde principia el refugio económico. Podría suponerse que esto es el infierno del cual estamos huyendo, pero de hecho es el cielo a donde la gente se está yendo en busca de refugio. Siguen llegando en burros, en mulas, a pie y en autos desvencijados. Haber dejado sus casas, sus amigos, las tumbas de sus ancestros, a cambio de esto, debe haber sido muy desesperante. El problema del refugio en África está creciendo. En África es ya más grande que en el Medio Oriente, con el desplazamiento de los palestinos, más grande que en el sur de Asia, con la destitución de Afganistán, más grande que Indochina, con los botes y la gente que escapa de Kampuchea. Con menos de la 10ª parte de la población mundial, tenemos más de la mitad de los problemas de refugio. Y no salta a la vista. Convertir territorios artificiales en naciones vivientes es un proceso lento y agonizante, una evolución que en Europa se llevó 200 años. La África poscolonialista ha tenido solo un cuarto de siglo de pruebas.
Nigeria es un enorme laboratorio político. Tiene 100 millones de habitantes. Las elecciones de 1983 fueron las más grandes en la historia de África y las más grandes que cualquier otra en la Europa occidental. El presidente Shehu Shagari buscaba la reelección bajo el estandarte del NPN, Partido Nacional de Nigeria, compitiendo contra otros 5 candidatos. Se suponía que sería una elección al estilo americano, con candidatos que mostraran su apoyo a las cuestiones étnicas y religiosas. Pero las lealtades tradicionales no se dejan de lado tan fácilmente. El presidente Shagari, un musulmán del norte, intentó presentarse como una figura nacionalista. Estoy muy contento de estar aquí en casa, en Ogbomosho. Es una ciudad que quiero mucho, porque sé que me quieren y sé que quieren al NPN. Ha pasado el tiempo desde que hablamos de los partidos de las tribus. Ha pasado mucho desde la Primera República. Hemos llegado a la Segunda República, donde Nigeria debe ser una, como la pinta nuestro partido, una nación y un destino. No hablamos de tribus. En el NPN, todos los nigerianos son iguales y todos deben tener las mismas oportunidades, sin importar cuál es su tribu, su cultura, ni de dónde vengan. Las elecciones se llevarán a cabo en paz. Ya hemos hecho suficientes arreglos adecuados para mantener la ley y el orden. No importa quiénes quieran causar problemas, nos las veremos con ellos. El Partido de la Unidad de Nigeria, dirigido por el jefe Obafemi Awolowo, fue el enemigo más fuerte de Shagari. La plataforma electoral de Awolowo fue de metas moderadamente socialistas. Pero la lealtad étnica fue tan grande que ganó poco apoyo aparte de sus compañeros Yoruba. Los nigerianos votaron más por las llamadas tribus que por la ideología o por las clases sociales. El mismo Awolowo fue un político poco coherente. Maybe you do not know that I'm going from here to Port Harcourt and from Port Harcourt to Calabar this same day. So I haven't got time this morning for some singing. Just listen to me and then you carry on singing songs after I've left. En su ancestral sistema de gobierno, los nigerianos se gobernaban por un consenso. Las elecciones de tipo occidental, por otro lado, son inherentemente competitivas. Un conflicto ha surgido entre las tradiciones de persuasión lenta y los atajos electorales de Occidente. El ganador se lo lleva todo. Las reglas mayoritarias han desplazado a las tradiciones de concordia. En las elecciones occidentales, se suponía que los nigerianos iban a intercambiar consensos por competencia. Pues sí, intercambiaron el consenso por el conflicto actual. Violencia, fraude e incompetencia
dañaron agudamente a Nigeria tal como antes fueron dañadas muchas elecciones africanas. Nombres ficticios, cuentas fraudulentas, urnas falsas. Una vez más, un ajeno sistema de elección gubernamental fracasó al enfrentar las realidades de África. Todos los partidos hicieron fraude. Shagari tal vez hubiera ganado sin fraude, pero sus seguidores decidieron no tomar el riesgo. Hoy estamos atestiguando la transición de una administración a otra. Esto es un acontecimiento memorable en nuestro experimento democrático. Es también una demostración de que los africanos son capaces de establecer su gobierno por medio de las urnas bajo un proceso democrático en un sistema multipartidista. El único partido político por el que nadie votó fue el militar. Derrocaron a Shagari y al modelo gubernamental americano en unos cuantos meses. El general Muhammadu Buhari llegó a librar al país de la indisciplina, un reclamo de soldados que normalmente hacen en la toma de poder. Pero durante este corto reinado, Nigeria se acercó más a la tiranía que antes. Detrás estaba el general Ibrahim Babangida, un soldado muy liberal, un factor importante en algunos de los primeros cambios militares del gobierno. En agosto de 1985, asumió por sí mismo el poder supremo y restauró los derechos humanos que habían sido violados en el régimen de Buhari. Nigeria es una sociedad volátil que paradójicamente produce modestos y a veces sumisos jefes de Estado. Aún estar en lo alto es una tarea difícil. Nigeria ha tenido 9 líderes desde la independencia en 1960. Mataron a 3, 2 están en prisión y 1 en el exilio. En general, por los militares, Nigeria se inclina hacia la dictadura. Por los políticos, Nigeria se dirige hacia la anarquía. Pero en todos los péndulos oscila el poder. Nadie ha podido todavía reprimir el espíritu y el sentido de representación constante en Nigeria. Incluso en los días más difíciles de la administración de Buhari, los nigerianos jamás perdieron la capacidad de reírse de sí mismos y de sus gobernantes. El general Buhari, entonces cabeza de Estado, en una representación en su honor titulada La Barricada. Las fuerzas de seguridad, así como el público viajero, fueron ridiculizados y satirizados sin piedad. Abre esa bolsa por la fuerza. No hay nada en la bolsa. Tenga, le doy 500 nirias.
Hasta los gobernantes represivos han aprendido mucho como para permitir la sátira política. Este es un busto falso, señor. Le dije que la registre, no me hable de bustos falsos. Le suplico que no me castiguen. Esta es la primera vez. El mensaje de la obra es muy claro. Si las fuerzas de seguridad hacen su trabajo con deficiencia, mejor deberían regresarse a sus cuarteles. El tedio en los cuarteles alienta los golpes de Estado. El Colegio de Policía de Nigeria ha tenido que ver en la planeación de algunos. El tiempo es importante y deben saber que si ustedes quieren tener éxito en todo tipo de planes de guerra como el que se discutirá, deben estar conscientes del tiempo. Los cuarteles y las escuelas militares han reemplazado a la prisión colonialista como la universidad para los líderes del futuro. La cárcel colonial produjo hombres como Nkrumah de Ghana y Kaunda de Zambia. Hoy día los rostros de futuros presidentes es más fácil encontrarlos entre los oficiales militares de los colegios africanos. Esta conferencia de hoy es realmente especial para oficiales de su clase y su calibre, que van a enfrentarse a decisiones en defensa de los acuerdos políticos relacionados con la política nacional, y por lo tanto, necesitan estar bien conscientes de nuestra situación política en general. Las decisiones tomadas en el corazón del mundo de la economía nos afectarían a todos, nos gusten o no nos gusten. Por eso es de suma importancia, para nosotros, tener propósitos muy claros. Ya escuchamos los problemas. Ahora, ¿cuál es la solución? El teniente coronel Moisés Effiong fue un instructor del colegio militar. Desde que lo filmamos ha estado en cadena perpetua por intentar un golpe. El teniente coronel Mike Iyorshi era otro instructor. El ejército nigeriano atrajo a algunos de los mejores cerebros del país. Iyorshi era uno de los oficiales más brillantes y de mejor porvenir en Nigeria. En diciembre de 1985, también fue arrestado y acusado de ser uno de los líderes del golpe. Entre sus cargos estaba el de alta traición, una pena capital. Yeah, that's Montgomery's favorite phrase. I didn't get to know what the hell it was until I went to Kamali. And what is it? I saw it. It's North African campaign. It's the famous cricket. The cricket? Yeah. When you say hit the hit a man right out of the ground. Yes, and I saw the phrase. I said, gosh, so that is what it's all about. En marzo de 1986, Iyorshi fue ejecutado. Cuando los militares tomaban el poder en una sociedad islámica como en Sudán, conspirar contra el régimen era algo menos frecuente. En parte porque una religión compartida da una imagen de comunidad. Yahya al-Nimeri gobernó Sudán por 16 años después de la toma de poder en 1969. Sobrevivió a pesar de los muchos cambios en su ideología. Pero Sudán tiene su talón de Aquiles, la división del norte y el sur. Desde la independencia ha habido implacables conflictos entre los musulmanes del norte y los no musulmanes del sur. Ya se han desatado 2 guerras civiles. Los del norte tienen un ejército grande y costoso, pero todavía no han podido controlar la postura sureña por la sucesión. La primera guerra duró 17 años y se estima que se perdieron 1 millón de vidas.
1 millón más huyó de sus hogares. La paz se promulgó en 1972, pero después de una década de difícil tregua, el ejército ha vuelto a pelear otra vez. El problema en esta ocasión es diferente. Ambos lados aceptan la idea de un solo Sudán. La cuestión es quién lo pondrá en marcha y cómo será gobernado. La unidad nacional está más lejos que nunca. Las heridas que se abrieron al principio de los días de la colonia siguen sangrando. Hasta en Khartoum, la capital, los británicos ejercieron su política contradictoria. En cuanto al territorio, querían que el norte y el sur se unieran en un solo país. En cuanto a la cultura y a la religión, Inglaterra quería que las dos partes estuvieran separadas para desviar el desarrollo del Islam y la influencia árabe. Los ingleses mantuvieron a los del sur aislados de los musulmanes del norte, pero por otro lado alimentaron a los misioneros cristianos a que vinieran. Se creó una clase de separación norte-sur, territorios aislados. Las consecuencias de la estabilidad sudanesa todavía se sienten. Bajo el gobierno militar de Nimeiri, Sudán mantuvo una democracia en apariencia. Se estableció una asamblea del pueblo con miembros civiles y militares. Fue bilingüe, árabe para el norte e inglés para la conveniencia de los sureños. Todo este problema es muy incierto. ¿Saben quién es el guardián de los intereses árabes? ¿Qué nación? ¿Dónde está el vigilante de los intereses árabes? ¿Está en Egipto? ¿En Arabia Saudita? ¿Está en Libia? ¿En Siria? ¿En Irak? ¿En Líbano? El tema de si Sudán pertenece a Arabia o a África siempre es motivo de discusión. Pero si esto tiene algún efecto en los militares, es otra cuestión. Nosotros en el Sudán, como sudaníes, debemos reflexionar sobre este asunto que es sumamente importante en mi opinión. Debemos mirar hacia adelante en cuestión de política, aceptar el concepto tradicional de que la política exterior debe ser práctica o no debe existir. Cuando los militares africanos toman el poder, dicen que están para restaurar la disciplina. Cuando los civiles vuelven, dicen que están para restaurar el diálogo. Un sistema parlamentario de esta clase es un compromiso entre esas dos ambiciones. Pero no solo eso, es una válvula de seguridad. Sudán es el único país en África donde el gobierno militar fue en verdad derribado por los civiles en 1964. No lo han olvidado. No presionen tanto a los civiles. Denles una válvula de seguridad. La historia se repitió en 1985. Los civiles volvían a estar bajo la tiranía. Ni siquiera el gobierno oportunista del presidente Nimeiri del Estado árabe pudo evitar la ira de las masas. Para prevenir una revolución popular, el ejército quitó a Nimeiri de su puesto. El ejército prometió llevar a cabo las elecciones y así lo hizo en un año. El bisnieto del legendario líder musulmán que luchó contra los ingleses en el siglo XIX es Sadiq el-Mahdi. En 1986 se convirtió en el nuevo primer ministro de Sudán. Este político, educado en Oxford, es el puente entre el Islam y la modernidad. Condujo al gobierno de coalición a un parlamento multipartidista. Pero mientras que el Islam es un factor unificador entre la gente del norte, es todavía una amenaza para la cohesión norte-sur. Sudán sigue sufriendo el trauma de ser dos naciones en un estado. Oigan, mejor cállense cuando hablo, ¿sí? Este es el líder de Ghana,
El capitán Jerry Rawlings. Los que siembran. Los que tienen maíz. Digo los que siembran, no los que cavan. Levanten la mano, arriba. Eso es, ahora los que tienen sacos de maíz. Sacos de maíz, pero tienes maíz en la mano izquierda. Dios mío. Bien. Ahora los que tienen maíz, pongan atención, por favor. ¿Sí? ¿Dónde estás? Hazte cargo tú. Con Rawlings, Ghana ha redescubierto un sentido de dirección. Él está siguiendo el camino del socialismo, pero los eslogans son más militares que prácticos. La línea no está derecha. ¡Muévanse! El país necesita un liderazgo fuerte. Una meta urgente es restablecer el respeto por el campo. Otra es mejorar la eficacia de la tierra. Miren, al momento en que ellos hacen los agujeros, ustedes meten la semilla dentro de los agujeros. ¿Está claro? El perfil político de Rawlings incluye poner el ejemplo en público en los campos y a animar a las masas a cooperar en la ayuda mutua. Solo con esfuerzos colectivos, los problemas de las naciones pueden resolverse. Todavía hay personas que quisieran ver a la nación de nuevo en pañales, como el hombre del Comité de Defensa de los OSU quien nos visitó, y que desgraciadamente se levantó a hablar en el debate presupuestal en el Parlamento, y dijo que todo estaba bien cuando los blancos estaban aquí. ¿Creen que deberíamos traerlo a que nos ayude? Ese hombre, y los que piensan igual que él, desean la dependencia de la infancia. Pero ya hemos crecido, o debiéramos. Se supone que ya somos grandes para darnos cuenta que la nación está pagando el resto de la cuenta pendiente de los días en que nuestros recursos fueron derrochados. Aunque Rawlings es un militar, está más preocupado por acelerar el desarrollo que por la guerra. Su concepto del reclutamiento económico es un intento para enlistar más y más ciudadanos en el proceso de producción y transformación social. Pero la economía de Ghana es frágil. El IMF ha ayudado con préstamos, pero los trabajadores aún no han visto los beneficios. La estabilidad política queda eludida y la propia posición de Rawlings no está segura. Para salvaguardar a ambas y al futuro del país, la retórica de Rawlings ahora habla de movilizar tanto a las armas como al algodón. El derecho a defender su libertad es un deber, ¿está claro? Y los medios para hacerlo son algo que tendrán que adquirir, ¿verdad? Desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo en democratizar la violencia. Después hablaremos de eso. Bien, directo desde América a China y a Rusia, todos, hasta los niños de 10 años, saben cómo disparar un arma. Esa es la democratización de la violencia. Quien quiera que haya tomado el control de las balas y las armas iba obviamente a dominarte, ¿entiendes? Y así es como han sido las cosas en el tercer mundo. El monopolio armado de los militares debe destruirse si el pueblo prevalece. Irónicamente, muchos americanos estarían de acuerdo con Rawlings en que el pueblo tiene un derecho democrático para usar armas. Si esto resulta o no en estabilidad es otro asunto. El derecho de defender, ¿entienden? Su libertad, ¿está claro? Para habilitar, para comprender, para acostumbrarse a la idea. Los civiles también tienen el derecho, ¿sí?, de tomar un arma. ¿Entienden? Primero tienen que meterse la idea en la cabeza. Aquí. Y no es algo fácil, claro.
Celebraciones del Congo. El viento de cambio que sopla en el Congo belga y que derrotará a la bandera belga en Leopoldville en pocos días es debido a la independencia. El señor Patrice Lumumba, elegido primer ministro de la República del Congo, recibe felicitaciones de los miembros de ambas casas del Parlamento. Lumumba arrestado. Lo capturaron camino a Stanleyville y regresaron con Patrice Lumumba muy bien atado. Ninguna historia ilustró la fragilidad de las instituciones políticas de África más que el Congo. Ahora Zaire. Los belgas no habían hecho nada por preparar a su inmensa colonia de la independencia. En unas semanas el primer ministro Lumumba fue expulsado. El ejército se había sublevado y luego secuestró al destituido primer ministro. Su recaptura fue un triunfo para el coronel Mobutu. No se corrieron riesgos. Su esposa e hijo lo vieron humillarse. Lumumba fue llevado a la provincia insurrecta de Katanga, que bajo el periodo de Occidente había estado en auge. Pronto lo asesinaron. La primera fase del régimen de Mobutu había empezado. Las tropas de Mobutu gritaban y bailaban de alegría. Habían ganado una gran victoria. Habían atrapado a Lumumba después de haber intentado por meses ponerle las manos encima. Las rudas tácticas del presidente Mobutu Sese Seko Ngwendu Wasabanga impusieron uno de los regímenes que más ha durado en la África postcolonialista por más de 20 años. Detrás de la ovación de su partido de fanáticos está el récord siniestro de conspiraciones, represión, rebelión y guerras intestinas. Miles de zaireños están en el exilio. El occidente está más interesado en sus minerales que en su política y ha mantenido los subsidios en marcha. ¡Viva Bandundu! ¡Viva Bazaire! ¡Viva Kasai Occidental! Inmediatamente sentí el calor de la bienvenida. El partido de activistas está reservado para mí. Créanme que estoy muy conmovido en cuanto a mi candidatura, lo que han renovado para la elección presidencial. Entiendo muy bien la magnitud de la tarea que estoy llevando a cabo. Mobutu es uno de los sobrevivientes de África, pero el que un líder sobreviva no debe confundirse con la estabilidad política de un país. En Zaire, el orden y el sentido de comunidad están más ausentes que nunca. En las sociedades donde las instituciones políticas son débiles, los políticos cobran demasiada importancia. El empleado es más importante que la oficina. En Kenia, Kenyatta fue la misma personificación del Estado durante 15 años. Dos cuentas convergen en calificar a Kenyatta como el presidente creador del martirio y del respeto a los ancianos. Durante una década, los británicos encarcelaron a Kenyatta. Su edad avanzada demandaba reverencias como Nse, el honor viejo, pero la condescendencia pronto acabó en un culto de personalidad.
En 1978 ya era una seria ofensa especular sobre la muerte del presidente. El asunto de su inmortalidad era un particular tabú. Existían razones políticas muy claras para esto. Kenyatta se había convertido en un símbolo de estabilidad. Muchos pensaban que este hombre también era un símbolo de longevidad personal. Su propia inmortalidad era una forma de decir que la nación jamás moriría. Esta era una nación joven gobernada por un hombre muy viejo. La nación era frágil porque era joven. El gobernante era débil porque era viejo. Se eran útiles el uno al otro para darse confianza, al menos por la apariencia de inmortalidad. Nada ilustró mejor la fragilidad política de Kenia que el asesinato del ministro más famoso de Kenyatta, Tom Mboya, en 1969. Los disturbios estallaron en Nairobi y cerca de la casa de Mboya. Mboya era un Luo, Kenyatta era un Kikuyu. Los Luo creyeron que el asesinato había sido una conspiración de los Kikuyu. El choque entre los grupos étnicos más grandes de Kenia amenazó con el desorden político a gran escala. Aún así, la joven nación y el viejo líder siguieron necesitándose mutuamente durante un poco más, y el prestigio residual de Kenyatta se usó todavía como sustituto de instituciones fuertes. Después de la muerte de Kenyatta, el poder pasó pacíficamente a su vicepresidente, Daniel Arap Moi. Como vicepresidente Lyndon Johnson, cuando sucedió al carismático John Kennedy, Moi estaba al principio en desventaja, heredando el mando de un gigante político. Pero Moi decidió que Kenia necesitaba más que nada seguir adelante. Salvation Army, 500. Wana Shikoku, 2,000. Wana Saina. Con su eslogan de Nayayo, Moi llevó a cabo las políticas de Kenyatta de confianza en sí mismos y de iniciativa privada bajo el estandarte de un solo partido. Las huellas en las arenas del capitalismo. La pregunta es si esas arenas son una fundación segura para la estabilidad nacional. La siguiente puerta en Tanzania. Un rápsoda honra al Palacio Nacional del presidente Julius Nyerere. Los tanzanianos honran la unión de partido y gobierno. Cuidado, sultanes y colonialistas están ocultos en espera de penetrar en nuestra unión, mi estimado presidente. Julio Nyerere empezó como maestro y llegó a ser el líder del partido al que ayudó a fundar. En la independencia, Nyerere ya estaba revelándose como un rey filósofo. El maestro, el hombre intelectual, a cargo del nuevo Estado. Amigos romanos del campo, prestadme atención. Vine a enterrar a César, no a loarlo. Fascinado por las ideas de Shakespeare, Nyerere tradujo Julio César al Kiswahili, la lengua nacional de Tanzania. Bruto dijo que César era ambicioso, una falta grave, si así fue. La obra trata de ambiciones, estabilidad y opulencia, del poder del lenguaje y de cómo un solo discurso puede cambiar el curso de la historia. He venido aquí a hablar en el funeral de César, porque Bruto es un hombre honorable y así lo son todos. Todos son hombres honorables.
Nyerere quería demostrar que el Kiswahili podía llevar el peso de la cultura. El lenguaje iba a ser también una gran fuerza unificadora en Tanzania, como el medio de la política nacional. Compañero orador. La simple decisión de adoptar el Kiswahili como el idioma del Parlamento hizo que millones de personas fueran candidatos a líderes en todo el país. Gente que habría sido ignorada si el inglés fuera el idioma oficial. No dejaremos de lado ninguna queja, aunque no estemos de acuerdo con ella. Los saboteadores de la economía no están solo en Tanzania, ni la corrupción se encuentra solo en Tanzania. Es el turno del primer ministro. El Parlamento de Tanzania se mete en un debate genuino y el gobierno se hace responsable de las cosas que marchan mal. Los cobradores de impuestos en nuestra región usan un idioma sucio, desprecian y confunden a la gente. ¿Sabe el gobierno que el impuesto que cobra no va al gobierno? ¿Sabe también el gobierno que se roban el dinero en vez de entregarlo a la autoridad? Una respuesta del ministro de Finanzas. El gobierno no ha recibido quejas oficiales. Los términos de referencia no incluyen el mal uso del idioma. Ni desprecian ni avergüenzan a la gente. Han sido instruidos, compañero, para cobrar las rentas del gobierno justamente de todo el pueblo. Y no usan lenguaje soez ni avergüenzan a nadie. Tanzania ha llevado a cabo una medida de tranquilidad política bajo la sombrilla del partido estatal. Los muchos grupos entre sus 23 millones de habitantes han desarrollado un raro sentido de comunidad en África. Una fuerza unificadora ha sido el idioma nacional y otra ha sido el poder creador. Aunque Nyerere falló en su intento de una independencia económica, tuvo éxito en su petición por una autonomía cultural. Nyerere ha heredado a los jóvenes tanzanianos una gran confianza en sí mismos y un orgullo nacional. Especialmente ayudó a la nación a encontrarse a sí misma. En 1985, él voluntariamente se retiró y el vicepresidente Ali Hassan lo reemplazó. A diferencia de los 107 gobernantes que África ha tenido desde la independencia, Nyerere fue solo el tercero en abandonar su cargo por sí mismo. Al dejar la escena política, Ali Hassan, el maestro, estaba revisando el famoso dictamen. Estaba enseñando que el poder no siempre tiene que corromper. Una lección de despedida para las futuras generaciones de africanos.